Feliz Navidad a todos. Gracias por este estupendo año. Y qué bonito sería tener un 2026 con un verdadero bull run, con un final de bull market, con el grifo abierto, sin aranceles, sin crisis de liquidez, con bajas tasas, con alegría, un movimiento de auténtica fuerza después de las cajitas laterales. Este es un escenario completamente inventado, y escuchadme bien esto, porfa, como cualquier escenario que cualquier analista os pueda dar, y se sostendrá única y exclusivamente por criterios de probabilidad. En las 2 semanas anteriores lo que hemos hecho es un ejercicio de exploración separada de escenarios antagónicos. En el vídeo bullish trabajábamos ya este escenario, como veis una limpieza de toda la zona alta dentro de una canalización. En el vídeo de la semana pasada, explorando el escenario bajista, estuvimos trabajando como Bitcoin podría venir a cerrar la estructura de la zona de los 74.000, incluso romperla, y tomar la liquidez hasta la zona de los 72, 70. Y también en relación con la EMA de 100 periodos semanales estuvimos viendo causas y consecuencias de una profundización del escenario bajista que se podía desarrollar hasta la zona de los 40.000 dólares. Y es verdad también que lo terminamos con la idea de que el toque de los 73.000 dólares o 70.000 podría ser esa limpieza que hemos comentado de la zona de 74 sin romper nada a nivel de la estructura para volver a tomar la parte alta del canal e igual que se ha tomado la liquidez de los bajos estructurales, tomar la hora de los altos estructurales. En 4 días cambiamos de año y tampoco es una frase hecha, el jueves 1 de enero y es el momento perfecto para echar un vistazo a qué nos puede deparar el 2026 después de este año que lo empezamos en 92.000 dólares y no me extrañaría nada que lo acabáramos en esa misma zona, porque hoy mismo tenemos vencimiento de opciones, hay una zona de max pain ahí, entre los 92 y los 90, y sería desde luego muy curioso. No obstante, la diferencia es muy pequeña, estamos en 88 y lo empezamos en 92. Y el resto ha sido un mercado lateral, dentro de un proceso correctivo. Y hoy lo que me gustaría es que me acompañaseis a jugar al juego de las cajas, a ver si somos capaces de ver el futuro y entender si nuestro querido amigo Bitcoin tiene como objetivo esa zona de los 50.000 dólares, esta zona de los 200.000 dólares, o ambas, que hay una elevada probabilidad de que veamos tanto este nivel como este nivel, pero lo importante no es eso. Lo importante es cuál de los dos será primero. Estamos en el mercado bajista tras un rebote y nos esperan los 50.000 o incluso un poquito más profundo. Estamos en una zona como esa, un retest después de un plano para ahora sí hacer una onda final muy potente. De todo eso vamos a hablar hoy, pero primero volvamos donde empezó todo. Hoy vamos a dejar de lado las polarizaciones y vamos a intentar sacar conclusiones. Y para ello, una y mil veces, ahora y muy probablemente en los próximos meses y años hay que volver a esta vela. Quien nos venda ahora que esta limpieza de los 124.000 dólares dentro de esta estructura lateral, en lo que a día de hoy ya es clarísimamente una lateralización mayor en una caja distributiva, quien nos venda la película de que esto, en el momento que sucedió, no, evidentemente no aquí, evidentemente no un 30% por debajo de ese nivel. Una vez perdidos los 100.000, el cuento cambia mucho. Aquí absolutamente nadie ni contaba ni descontaba que estos pudieran ser los máximos de ciclo, por muchísimas razones. La primera, la temporalidad. Nunca los esperábamos aquí, los esperábamos mucho más adelante, es decir, unas varias semanas más adelante. Segundo, por la propia estructura y por las fases de distribución, que no entro ahora, pero de la misma manera, esto era una toma de liquidez para poder venir a buscar la parte baja y hacer lo mismo en el otro lado. Y sin embargo, lo que tuvimos, por favor no lo olvidemos, fue esa vela de un 14% en cuestión de minutos, que en términos totales de la capitalización del mercado blockchain lleva al ecosistema a perder un 23%, es decir, desde los 4,26 trillones hasta los 3,29 trillones, un trillón de dólares, más de un 20%, casi una cuarta parte del mercado se pierde en 4 días. Y no es una forma de hablar, en 4 días, es decir, desde el lunes 6 de octubre hasta el viernes negro 10 de octubre de 2025. Y a partir de ahí, y vimos el relleno de la vela y luego vimos la lateralización siguiente y luego lo que vimos fue más pérdida de capitalización. Llegamos incluso desde esos 4,31 trillions a los 2,74 trillions. Significa esto una pérdida de capitalización de mercado total de un 36% en 45 días. Un shock inesperado, al menos para la mayoría de los operadores sí. Provocado y coordinado, obviamente hubo muchos damnificados. Y los principales creadores de mercado, que fueron los principales acusados, pues no fueron los principales beneficiados. Entonces, que me venga a contar que toda esta pata bajista, realmente ya un bear market, evidentemente se está adelantando a una posible formación cuyo proceso habría comenzado precisamente en esas velas que estamos estudiando y que podría venir a apoyar a la parte alta de la TH pre-halving o a este nivel de los 49.000 dólares, nivel muy importante en la cotización de Bitcoin. Podemos retroceder en el tiempo para leer su historia y ver cómo es un delimitador natural
natural toda la zona de niveles inferiores, que como veis es aquí justo donde se acota todo este nivel, y la zona de niveles inferiores. Y me diréis, bueno, ¿y por qué no tomas la medida ahí en la zona de los 70.000? Y yo os diré, sí, podemos hacerlo también. Si esto es lo que tiene el análisis técnico cuando no se tiene miedo, puede subir o puede bajar, o se puede coger la línea en un punto o en otro, obvio. Estos dos niveles, tanto el que nos hizo de techo en el ciclo pasado y luego de nuevo techo en este ciclo, como en el que rebotamos, tanto antes y después del ATH del ciclo pasado, como justo después del ATH de marzo del 24, son niveles a tener en cuenta. De momento, este de aquí, la línea más oscura, y mientras no se demuestre lo contrario, es la línea de soporte, ¿vale? Si el precio quiere seguir perforando la baja, realmente no tiene nada por debajo. ¿Hasta dónde? Hasta un nivel poderosísimo, que es la zona entre los 73.000 y los 69.000 dólares altos. Bajamos de semanal a 4 horas. Fijaos, aquí tenemos los mínimos. Ahora mismo estamos negociando en las zonas entre los 85.000 dólares y los 88.000, los 90.000, que es una zona interesante, por ejemplo, para abrir operaciones en BingX con el bono de 50 USDT que regalamos todas las semanas. ¿Quiénes son nuestros ganadores de la semana pasada, Kate? Vamos a ello. Los ganadores de 50 USDT son Javier Ramos 2, Cristian CCC, Luciano Grosso 3962. La palabra para participar esta semana es feliz año. Todo junto. Fantástico, muchas gracias, chicos. En la descripción tenéis todos los detalles para reclamar el bono. ¿A qué me refiero cuando digo que por debajo no tenemos nada? A que desde la zona de 80.000 aquí no hay ningún tipo de negociación. Fijaos, ponemos en rojito. Si el precio quisiese venir a tomar liquidez, primero tomaría toda esta zona baja, es decir, esa de ahí, toda esa liquidez que estáis esperando, y luego podría venir a recoger toda esta, es decir, limpiar esos mínimos. O lo que es lo mismo, hacer un movimiento exactamente igual que este. Fijaos, como alcanza un mínimo, después hace una figura en zigzag para hacer un nuevo máximo, que es este en nuestro caso, es decir, un mínimo, un zigzag para alcanzar un nuevo máximo, después viene, toma toda la liquidez de abajo, es decir, nuevo máximo, y después viene y toma toda la liquidez de abajo. Y entonces nos encontraríamos con un movimiento parecido a ese. A lo mejor, si queremos venir a limpiar en profundidad, pues tendríamos que hacer esa pata un poquito más baja. Ya os digo, entre 74, 71.000, 70.000 dólares ya sería profundizar demasiado, pero no lo descartemos. Es decir, podemos tener ese rebote, luego esa caída de los 70.000 y luego ese movimiento arriba. Pero entonces no estás diciendo nada, estás diciendo que puede subir o puede bajar. No, lo único que estoy diciendo, lo único importante con lo que te tienes que quedar, es que tu padre y tu madre a nivel de soportes estructurales en Bitcoin es ese. Y aquí lo vamos a pintar como zona de acumulación, como zona de suelo. Y que su némesis, su contrario, es decir, la zona de distribución mayor, es este nivel entre los 108 y los 126. Y nosotros ahora mismo estamos en un proceso distributivo, por el cual podemos venir de nuevo a la zona de distribución, donde nos pueden caer ventas que nos maten y que nos lleven ahí, que es el escenario del que estamos hablando, o podemos engañar a los alcistas y encontrarnos con un muro en la zona de los 100.000 para venir a dar de beber a los caballos de nuevo en la zona de acumulación. En el caso de que aquí en la zona de 72.000 dólares se rompiesen cosas, aquí habrá reacción, aquí habrá rebote. Habrá un rebote probablemente pues como el que estamos teniendo aquí, o como tuvimos aquí, semanas, formaciones de suelos, de dobles suelos, sí, ya habiendo tendencia distributiva, si no conseguimos superar la tendencial que se genere aquí, evidentemente la ruptura de este nivel, y siéntose yo quien os lo diga porque os quiero muchísimo y lo sabéis, y encima es Navidad, nos vamos a estampar sin ningún tipo de remedio ni obstáculo en la zona de los 49.000 dólares. Vale, pero entonces lo que estás diciendo, lo que podemos ver ya a estas alturas es que en este momento, a día de hoy, 2026, se presenta como un contexto de incertidumbre absoluta. Lo único que tenemos claro son los grandes soportes, las grandes resistencias, las grandes zonas de acumulación y de distribución. ¿O no os parece poco? Es que sobre eso es sobre lo que tenemos que actuar, no es sobre el precio, no actuéis sobre el precio, actuad sobre vuestra cartera, zonas de carga y descarga. El análisis rígido depende de la suerte. La protección activa y utilizar el análisis de manera inteligente es lo que bate al mercado. Consigue gratis nuestro libro de análisis técnico con Bit2Me en la descripción del vídeo. Si recuperamos el análisis de la semana pasada, quien no lo haya visto lo tiene desarrollado en profundidad en el vídeo inmediatamente anterior a este. Lo que estamos viendo es que con todas las sacudidas, con toda la volatilidad, de los 84 a los casi 91, a otra vez los 85, a otra vez los casi 90, lo que está haciendo el precio es mantener, primero, lo más evidente, una estructura de mínimos crecientes. Eso es muy importante, también mantiene estructura de máximos crecientes. Por lo tanto, toda esta zona, todo este espacio vacío podría ser rellenado en breve. Siempre y cuando, ¿qué es? Siempre y cuando mantengamos esta línea tendencial, que es sobre la que estamos trabajando, que es sobre la que estamos subiendo. Aquí es donde vemos que los 73 son una zona muy importante, que ahí tenemos un apoyo resistencia, aquí tenemos un apoyo soporte, y que entre estas dos franjas rojas es donde estamos ahora mismo en un nivel intermedio. Es decir, si nosotros aquí pintamos una cajita, fijaos que justo estamos en la diagonal superior. Es decir, perder este nivel
nivel, este soporte, volver a entrar otra vez en la zona de los $84.000, si no es con una recuperación muy rápida, muy probablemente nos lleve a visitar la zona de los 74.000, 73.000. Eso sería terrible, muy cercano al Armagedón, al fin del mundo tal y como lo conocemos. No, eso sería una formación típica, normal y muy habitual de limpieza de últimos mínimos en zona de acción del precio diagonal antes de un rebote. ¿Antes de un rebote? ¿Antes de qué? Pues de un rebote. Evidentemente, si Bitcoin cae este tramo hasta venir a buscar soporte aquí otra vez y se mete por debajo de $75.000, el resto van a sufrir mucho. Como veis, el análisis no es esto va a ser así. El análisis es si pasa esto, pasa esto. Pero si pasa esto otro, pasa esto otro. Si nosotros caemos aquí abajo y nos aguantamos sobre esta tendencial, lo más normal es que trabajemos una diagonal de salida aquí. Fijaos que tenemos ahí el nivel de los 98.000. Estaríamos consumiendo días y semanas en movimientos muy abruptos, con muchísima volatilidad, antes de, o bien, ahora sí, perderlo de nuevo y venirnos para abajo. Estamos proyectándonos en un escenario en el que podemos ver la performance del precio como algo terrible, horrible, donde nuestra cartera va perdiendo valor dolarizado, o podemos verlo como zonas maravillosas para poder continuar acumulando aquellos activos en los que nosotros confiamos y por los que estamos con piel en el juego en este mercado. No obstante, como digo, esto también puede ser una diagonal de salida que inmediatamente nos lleve a buscar primero romper este nivel, que depende de dónde nos lo encontremos, va a ser mayor el precio que alcancemos. En caso de conseguirlo, ya buscar la línea azul. Este escenario es una proyección muy bajista, no es la más bajista porque la más bajista es directamente descolgarnos desde aquí, pero pensemos en zonas intermedias, pensemos en este rango lateral que está cubriendo el precio, en el que llevamos un mes manteniendo máximos y mínimos crecientes, en el que se está formando un dibujo de doble suelo y en el que necesitamos, eso sí, un catalizador que nos ayude a romper la zona de los 95.000. Es muy importante porque si en ese movimiento no entramos en la siguiente área, quiero que veáis ahora mismo el gráfico como áreas. Estamos en una, la que delimitan estas dos líneas naranjitas más finas, y os recuerdo que son niveles proyectados clonados de los ángulos de tendencia de todo el ciclo. Por lo tanto, incluso en un escenario definidamente bullish, la ruptura de la tendencia de mínimos crecientes y de las diagonales estructurales nos lleva a los 74-73.000. Por lo tanto, conclusión del analista. No olvides que tienes los enlaces a todas las promociones en la descripción del vídeo. ¿De qué nos sirve saber esto? Y aquí, de nuevo, esto no es un pronóstico, ni es un vaticinio, ni es futurología. Es, si no estás preparado o preparada para que esto pueda pasar, el impacto en tu cartera, el impacto en las altcoins, prepárate psicológica y operativamente. Ese es tu único trabajo. Si no ocurre y ocurre lo contrario, habrás estado protegido o protegida. Si sí ocurre, mientras todo el mundo paniquea por la calle y por las redes, tú estás tomando decisiones a favor de tu cabeza y de tu cartera, con una altísima probabilidad de aquí sí ver un rebote muy fuerte. Porque las probabilidades de que aquí encontremos una gran zona de reacción son más grandes que las probabilidades de que el señor Trump nos dé un 2026 tranquilo. Son muy elevadas probabilísticamente. Por lo tanto, si tú solo tienes activado este escenario, no estarás entendiendo que este escenario es aún mejor. Nosotros, los operadores retail, somos porteros en una final de la Champions en una tanda de penaltis. Puedes decir, no, nos lo va a tirar por la izquierda. Sí, bueno, eso siempre y cuando no te lo tire por la derecha. Como aquello de ¿qué tal te va la vida? Pues bien, si no entramos en detalles. Ahora, quiero que hilemos muy finos. Qué pesadito otra vez con la vela esta. Pues sí, pero no solo esa. Bien esta, también esta cascada mortal directamente vinculado a eso. Ese cuchillo fue una caída de un 30%. Lleva el precio de los niveles de $40.000 por debajo de 30.000. Si unimos el impacto de esos dos movimientos, hablamos de una caída de un 55% en 45 días, entre el 5 de mayo del 22 y el 18 de junio. ¿Por qué señalo estas barras en concreto? Porque todo esto son sucesos inesperados en el mercado. Aquí tuvimos el carry trade, aquí tuvimos ese desapalancamiento salvaje. Aquí tuvimos el colapso de la estafa de FTX, segundo exchange del mundo. Estas dos barras son el colapso del Ponzi algorítmico de Terra Luna y el tsunami que provocó en el mercado. ¿Qué es lo que os quiero decir? Que estamos ahora analizando, esto puede pasar así o esto puede pasar así, y de repente te aparece un Terra Luna, te aparece un FTX, te aparece unos 20.000 millones de liquidaciones, porque estas cosas que parece que son anecdóticas e imprevisibles, sí que son imprevisibles, pero no anecdóticas, pasan todos los días. Fijaos, la que tuvimos el día de Nochebuena en el par Bitcoin USD1, siempre están los mismos aquí, es muy curioso. En Binance cayendo a los $24.000 Bitcoin. Evento de baja liquidez, lo que queramos. Pero me sirve como ejemplo para poder transmitiros que estos movimientos, si bien forman parte de una onda técnica, de una onda C, son total y absolutamente imprevisibles.
Uno no esperaba que nadie que no fuera un insider podía saber que el sistema Luna UST iba a reventar. Nadie que no fuera un insider podía saber que después de un castigo de ese 50% todavía quedaba otro 30% para terminar el ciclo. Y que todas las posiciones colocadas para aprovechar el comienzo del ciclo y llevárselo entero iban a morir todas aquí. Y iban a ser tomadas por el mercado. Un mercado que curiosamente, como veis, fijaos abajo, viernes, sábado empezó a moverse con fuerza los fines de semana. Fijaos, viernes 10 de marzo empezó a moverse con fuerza los fines de semana. Igual que estos últimos meses hemos estado viendo lo contrario, recordemos que toda esta primera onda de impulso se llevó a cabo aprovechando la baja negociación y liquidez de los fines de semana. Entonces, es que esto no es un videojuego, esto es muy complejo. Querer adelantarse a lo que va a pasar significa que te comes cosas como estas. Son caídas de un 50%, pueden reventar tu economía y tu cuenta. Por mucho que nosotros ahora confiemos en una propuesta analítica en la que el activo ha tenido un primer impulso, un segundo impulso y ahora está en un descanso de ese segundo impulso para arrancar el tercer impulso en par final del ciclo alcista, rompiendo todas las ideas que tenemos los analistas sobre los ciclos de 4 años, rompiendo el valor del impacto del halving y dejándolo en nada, alineándose con narrativas macro del mercado tradicional y la gran liquidez. Que fijaos, queridos, queridas, lo que tenéis ahí en azulito lo vamos a poner en otro color. Lo vamos a poner en color negro, fijaos en esto. Lo que tenéis ahí es el índice Nasdaq. Vamos a subir a gráfica semanal y vamos a quitar el resto de dibujos. Estamos oyendo en las últimas semanas que Bitcoin, que va a cumplir 17 años en unos días, ya se ha hecho mayor, está dejando de funcionar como un niño con esa volatilidad y respondiendo a lo que le dice su papá Satoshi con el halving en los 4 años, y está empezando a funcionar como un activo macro que responde a la liquidez global y a la masa monetaria. Perfecto, pues entonces lo que nos falta por ver es eso. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Estáis de acuerdo con el Nasdaq? ¿Estáis de acuerdo con las gráficas de TradingView? Porque es que esto es lo que tenemos delante. Y evidentemente, porque aquí miramos todos los escenarios, si el Nasdaq está en sus máximos históricos y entra en un proceso correctivo, pues muy probablemente a nosotros nos lleve para abajo en lugar de resolver la divergencia que tenemos ahora mismo. Pero y si el Nasdaq lateraliza de manera ascendente, pues muy probablemente nosotros lo que hagamos sea recibir fuel para alinearnos como siempre hemos hecho, porque como veis estos dos activos trabajan juntos. Metemos aquí otro amiguito en verde y vamos a quitar un momento el Nasdaq para que lo veáis. Fijaos la divergencia que se formó entre Ethereum a los $1.300 mientras Bitcoin caminaba a los 109.000. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Que Bitcoin ha estado desde diciembre del 24 hasta agosto del 25 esperando a que Ethereum se hiciera prácticamente un por 4 y llegase a su altura para resolver esa ineficiencia y estar los dos en la misma fase del ciclo. Vale, pues si ahora quitamos Ethereum y volvemos a poner el Nasdaq, fijaos cómo cuando hemos visto a Bitcoin corregir y al Nasdaq crecer, después hemos visto al Nasdaq corregir o esperar y a Bitcoin crecer. Lo hemos visto en esa situación, lo hemos visto en esa primera onda, lo hemos visto en la corrección después del rally de los ETFs, donde el Nasdaq continúa camino con su corrección incorporada. La de Bitcoin es más profunda, pero llegan al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros si adecuamos esta caída de los 74.000, que vemos que en Bitcoin es muy fuerte, y en el Nasdaq el tema arancelario hace que el índice reaccione con mucha violencia, pero que se recupere inmediatamente en V. Es que fijaos en la reacción del Nasdaq. Aquí tenemos esos máximos que para Bitcoin son los 108, 109.000 dólares. Luego tenemos los 74.000. ¿Y qué es lo que hace el Nasdaq? Corregir fuerte y sobre todo hacerle prácticamente un por 2 a los máximos anteriores. Mientras, ¿qué es lo que hace Bitcoin? Proporcionalmente caer lo mismo, aunque en la comparativa gráfica parezca menos. Porcentualmente esta es una caída salvaje de más de un 30%, pero después Bitcoin no hace un por 2 sobre los máximos anteriores igual que hemos visto en el Nasdaq. Bitcoin hace un 15%. Esa es nuestra diferencia. Esta es la manipulación sobre Bitcoin. Por eso lo natural para el activo sería, ya que el halving ha muerto, los ciclos han muerto, y no decimos que no, yo no digo que no. De hecho a la vista está. Pero si eso es así, este activo tiene que reventar estos máximos de los 110.000 con muchísima fuerza, con muchísima más que esta limpieza. Realmente todo esto no es más que una limpieza de estos altos. Y fijaos dónde nos trae este escenario de alineación, de resolución de la divergencia respecto al Nasdaq 100, de resolución también de la caja distributiva, de alineamiento con la tendencial que une los máximos crecientes, también con la que une los mínimos crecientes. Aquí los bajistas nos están tratando de convencer de todas las maneras posibles de que hay algo roto, y nosotros que somos más prudentes y que no nos consideramos ni de un lado ni del otro, sino del lado de nuestras carteras, tendremos que decir que el patrón estructural alcista estará roto por debajo de los 70.000 dólares. Es decir, si papá y mamá no son capaces de sustentarnos, entonces es cuando ya el ciclo buscará zonas y niveles inferiores. Como ya hemos dicho en este vídeo, yo creo que en esta gráfica se ve muy limpita, la zona que vendrá a buscar son los 49.000 y en caso de una profundización excesiva,
iríamos a buscar esos mínimos en la zona de 38.000. ¿Y por qué ahí? Pues es una cuestión relacionada con las proporciones, ya que ese es el ratio natural hasta el día de hoy de las correcciones de ciclo de Bitcoin. Pero igual que estamos viendo que la volatilidad al alza está siendo reducida, también la volatilidad a la baja por consecuencia, la debemos esperar también reducida. Y de hecho tendría bastante sentido que el nivel de los $50.000 fuera un nivel que aguantase. A nivel estructural, ¿vale? Sea ahora o sea más adelante, es un buen nivel para preparar el siguiente movimiento. $73.000 es nuestro nivel más importante, 49.000 es el siguiente a la baja, en el corto plazo 98.000, la zona entre los 108 y los 112.000, ya sabemos que es la gran cama elástica, y por supuesto la otra cama elástica entre los 126 y los 124.000. Dentro de este movimiento oscilatorio, como veis, ¿por qué me salto este pico? Bueno, porque si somos capaces de no tener en cuenta toda esta corrección tan fuerte, todo eso es un movimiento de impulso, igual que esto lo fue, aunque tenga aquí sus correcciones, mientras esto no lo es, mientras esto es una lateralización correctiva. Eso es un impulso, eso es una corrección, y este es el impulso que a mí me falta. ¿Que se puede quedar en esto? Claro. ¿Que puede extenderse a esto? Igual de claro. Liquidez abierta, tasas bajas, señor Trump tranquilo, el Nasdaq esperando, 2026 matando el impacto del halving. Bien, ¿por qué no? Aquí al mercado hay que venir ya llorado de casa y con mucha humildad, porque tú no le dices al mercado lo que tiene que hacer, tú haces lo que el mercado te dice. Este es el escenario con el que empezábamos el vídeo. Es decir, el escenario más alcista posible, venir a buscar la tendencial de máximo. Si clonamos esta tendencial de máximo, si nos la llevamos aquí a esa onda primera y la extendemos, ocurre una magia bonita, que es que lo que fueron techos en la zona de máximo son mínimos estructurales, y en caso de volver a encontrárnosla como techo, el recorrido podría ser de este tipo. Es un final de mercado mucho más conservador, dentro de que es conservador e incluso teniendo en cuenta que podemos bajar a pinchar los 75.000, estaríamos hablando de un movimiento de un 100%. Esos 2X, esa teoría del 2X que trabajamos hace unos meses y que tanto le gusta a esta gente, pues podemos tenerla en cuenta. ¿Dónde se fundamenta esa teoría? Máximo, aquí mínimos, aquí lo rompemos y aquí nos levantamos y nos vuelve a hacer máximo como aquí, ¿vale? Y ya así nos tira a un mercado bajista largo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es un escenario que buscaría los $200.000 o un escenario más conservador, más asequible, más cercano, que buscaría los 150.000, 140.000 altos. Sería un rally que duraría entre 10 y 15 semanas. Y fijaos que a nivel gráfico, a nivel de la imagen, es muy coherente, es muy consecuente. Y si queréis más coherencia y más consecuencia, fijaos. Este para mí es en este momento el escenario más coherente. Y de esta frase que acabo de decir, lo más importante es en este momento. Porque si el día de mañana rompemos aquí abajo, este escenario ya no será el más coherente en ese momento. Pero en este momento, como veis, la coherencia técnica es fantástica. El ciclo termina su gran impulso. Desde finales de 2022 va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza y finalmente claudica. ¿Esto sabéis lo que provoca? Un rally alcista en las altcoins espectacular. No tocamos las altcoins para que el vídeo no se haga de una hora y principalmente porque es que todo depende de lo que haga Bitcoin. Si Bitcoin se va para abajo, las altcoins van a seguir. No es consejo de inversión entregando las buenas, extraordinarias zonas de acumulación y muy probablemente las que no sean tan buenas de interesantes zonas de salida antes de ver estos movimientos tan agresivos bajistas. Eso sería en el caso de la otra opción que también existe, y es que ese movimiento nunca llegue a ocurrir y efectivamente estemos ya en el desarrollo de un movimiento camino a los $39.000, $37.000. Estamos un pelín más. Fijaos cómo funciona muy bien esta proyección. Aquí podríamos tener esa onda B intermedia que nos llevará incluso a la zona, pues eso, después de haber perdido los 70.000, haberlos pinchado, haber liberado toda esta estructura, después hacer lo que parece una diagonal inicial, pero en realidad es una B, llegar a la zona de los $95.000, no llegar a atacar los 98 y ahí romperse. Pues eso, pero para esto hace falta un Luna, para esto hace falta... Porque esta es, de hecho, una extrapolación del mercado bajista del último ciclo. Pero estas cosas pasan, es decir, estamos muy centrados en lo que puede pasar, en lo que no, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo escucho de 25.000 personas que dicen cosas. Si Daniel con el rollo de los gráficos, que si el otro con el tema de la liquidez, que si el otro con el tema de on-chain, que si no sé qué, no sé cuánto. Si de repente te pega un castigo de estos tipo FTX o tipo Luna o tipo Bitcoin cayendo un 15 a las altcoins un 80 y te matan el mercado y te matan el mercado y te matan el mercado. Y tú le estás pidiendo explicaciones al youtuber de turno que lleva su cartera fenomenal y tú mientras estás perdida en el mercado. No quiero que pase eso en 2026 a nuestra comunidad. Quiero que tengamos en cuenta que estos escenarios son a día de hoy potencialmente plausibles todos, que se pueden defender todos, que
podemos hacer una temporada completa de 10 capítulos de 1 hora cada uno, dando razones por las cuales este es el escenario más probable. Y luego desplazamos esta caída aquí y, como veis, nos sigue encajando a la perfección esta onda B y los diferentes movimientos bajistas, los target y todo lo demás, si le metemos también una patita alcista ahí. Por lo tanto, queridos, queridas, zona de resistencia, si se rompe, zona de carga. Por encima de los 105-106 mil dólares y más hasta los 126, si se rompe, zona de descarga. No, pero es que yo quiero esperar a ver si llega hasta los 200.000. ¿Y qué podemos hacer? Si es tu destino, que la cartera se vacíe, así será y aprenderás un montón. Dicho lo cual, estamos trazando escenarios, las fechas, que como veis aquí, se nos extiende al 27, se nos extiende al 28. En un próximo vídeo hablaremos de esto, del impacto del halving, de cómo realmente no es lo mismo pasar de 50 a 25 que pasar de 6 a 3, y mucho menos lo que vamos a ver en el próximo halving, pasar de 3 a 1,5. Con los volúmenes que hay, con los nuevos negociantes que hay, eso prácticamente ya es anecdótico. A los analistas nos obliga a desaprender y a volver a aprender, tener paciencia, a no querer saber más que nadie cuando realmente nadie sabe nada. Dejemos que Bitcoin hable, que el resto del mercado hable, que nuestras carteras escuchen, que reaccionen a esas melodías, que tengáis una fantástica entrada y salida de año, que dejéis vuestro like, vuestra suscripción, si es que os ha gustado el vídeo, y que nos vemos el año que viene. Un besazo, un abrazo. No olvides que tienes los enlaces a todas las promociones en la descripción del vídeo.